días. Les voy a presentar a Ariel Baldo, traductor público recientemente egresado de esta casa de estudios, quien nos va a presentar su ponencia Traducción médica, decálogo de términos confusos para los traductores. Muchísimas gracias, Antonella. Muchísimas gracias, Lilian. Y muchas gracias a todos los docentes presentes y a todas las personas que no están acá físicamente, pero que nos acompañan por otros medios. Estoy muy contento de poder abrir estas jornadas representando a la universidad donde me formé y de la que me acabo de recibir. Así que espero que lo disfruten, así como espero que disfruten el resto de esta jornada. Bueno, el objeto de esta ponencia surge de mi trabajo como auxiliar en las materias Traducción Técnica 2 y Traducción Técnica 3, donde veíamos medicina y farmacología de la mano de la traductora pública Victoria Ilias, a la cabeza. Y nosotros notábamos que año a año, tuve la suerte de poder acompañarla 4 años, año a año había situaciones y términos confusos que se repetían una y otra vez. Y detectábamos 3 causas para esta problemática. Ahí está. Falsos cognados, como siempre, interfiriendo. Polisemia propia de las palabras. Y los usos inadecuados que ya están difundidos y naturalizados en los medios y en el léxico común. Entonces, el primer término que vamos a analizar es condition. Estamos hablando de traducción inglés-español, que es lo que estudiamos aquí. ¿Sí? La palabra condition en inglés médico suele significar an illness or health problem that affects you permanently or for a very long time. Y vamos a tener ejemplos de uso incorrecto en el español en la pantalla. ¿Sí? Este uso se considera incorrecto. ¿Sí? Para la traducción de condition se recomienda enfermedad, proceso, dolencia, afección, trastorno o padecimiento. Y en este uso de condition, que sería como calco en español, podría utilizarse como cuadro clínico, ¿sí? Que sería el sentido más cercano a la palabra inglesa. En segundo lugar, el término que voy a analizar ahora es disorder. Disorder suele significar a mental or physical illness which prevents part of your body from working properly. ¿Sí? Por supuesto, no es desorden. Se suele usar muchísimo para desorden genético y si nuestra genética estuviera desordenada, bueno, no tendríamos forma humana, seríamos cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, para disorder, las opciones que tenemos son alteración, enfermedad, afección, desequilibrio, perturbación. Y en textos sobre psiquiatría se recomienda utilizar trastorno también, ¿sí? Pero bueno, no es tan transparente, necesitamos otras herramientas, como mencionaba la directora. En tercer lugar, immune system. Yo cuando crecía le decíamos siempre sistema inmunológico. Hace unos años se empezó a utilizar sistema inmune también, ¿sí? Pero bueno, inmune es aquello que no es vulnerable a algo, e inmunológico es el estudio de la inmunología. Entonces, Fernando Navarro, al igual que la Real Academia Nacional de Medicina de España, nos recomienda utilizar sistema inmunitario, ¿sí? Que es aquello relacionado a la inmunidad. De la misma forma, lo que llamamos enfermedades autoinmunes serían enfermedades autoinmunitarias. Uno más, que ya tiene más que ver con la traducción de farmacología, es Routes of Administration, que lo hemos traducido muchas veces como rutas de administración. Bueno, su ruta, no. Son vías de administración, formas de administración o métodos de administración, ¿sí? Ruta es un calco.
Y hablando de calcos, este es como la vedette de los calcos, la diva de los calcos, es Injury, que mucha gente se sorprende acá en Traductorado porque cuando empezamos con textos especializados, incluso en programas de universidades vemos injuria, sobre todo injuria cerebral. Por supuesto, no, una injuria es una ofensa o un insulto. Cuando tenemos injury en un texto médico, estamos hablando de una herida, de un traumatismo, daño, de una lesión o de un perjuicio en general. ¿Cómo voy con el tiempo? Estoy muy preocupado. Bueno. Y aquí tenemos uno, me encanta esta imagen, aquí tenemos uno que es menos frecuente, ¿sí? Y es brain. Por supuesto, en el vocabulario de todos los días, en el vocabulario lego, cuando nosotros pensamos en brain, automáticamente decimos cerebro. Pero cuando estamos trabajando con textos especializados, puede ser que brain esté hablando del encéfalo, ¿sí? El encéfalo está compuesto por 3 partes. El cerebro propiamente dicho, la parte más grande, la parte más voluminosa, el cerebelo y la médula espinal. Esto, obviamente, en el lenguaje de todos los días no nos afecta, pero el traductor tiene que estar atento, porque cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones tumorales y dice a brain tumor, puede ser un tumor en el cerebro propiamente dicho o un tumor en el cerebelo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y ahora drugs. Drugs es un término polisémico, ¿sí? Sobre todo en inglés. En inglés podemos utilizar drugs para hablar o an illegal substance o medicine. Y esto nos plantea un problema. Porque cuando hablamos de drogas en español, primero que nada, drogas solemos reservarlo para las ilegales o recreativas. Lo que llamamos drogas de adicción o estupefacientes. Pero si estamos hablando de drogas legales, hablamos en español de fármaco o medicamento y en farmacología de principio activo. El problema para el traductor es cuando nos encontramos con cosas como drug overdose, ¿sí? Entonces uno puede pensar de forma automática que con drug overdose estamos hablando de una sobredosis de drogas de adicción. Pero no, las sobredosis ocurren también con fármacos o con medicamentos legales, ¿sí? Y el siguiente término es prescription. Prescription en inglés puede ser a piece of paper on which a doctor writes what medicine a sick person should have. Y por otro lado, a particular medicine or treatment ordered by a doctor for a sick person. Entonces, por un lado tenemos la receta médica, no la prescripción, pero a veces en español se usa prescripción para hablar de las indicaciones del médico o los medicamentos que nos han indicado, ¿sí? A continuación, pharmacology. Y esto ocurre mucho, y ocurría mucho con los estudiantes, la confusión entre pharmacy y pharmacology. La farmacología es una ciencia que se dedica a la investigación, que se desarrolla en un entorno de laboratorio y que implica una relación indirecta con los pacientes. Por otro lado, la farmacia tiene que ver con la práctica, con la dispensa de medicamentos y con la atención directa a los pacientes, ¿sí? Tal es así que cuando hablamos de farmacología, hablamos de una ciencia que se enfoca en la investigación y la relación con los pacientes nunca es directa, es la relación de los fármacos con el cuerpo, ¿sí? Y, por último, y no menos importante, dosage, la diva de las palabras polisémicas en farmacología. Dosage es un término de muchos significados que pueden cambiar completamente dependiendo de dónde esté
o sea, según dónde lo encontramos, dosage va a significar cosas muy diferentes. Si lo encontramos por sí solo, suele significar posología o pauta posológica, es decir, el cronograma que indica la dosis, la vía de administración y la frecuencia de toma de un fármaco. Eso también lo podemos encontrar como dosage schedule o dosage regimen. Incluso podemos encontrarlo para referirse al intervalo entre tomas como dosage interval. Pero también podemos encontrar oraciones como "The recommended dosage of this medication is 500 milligrams", en los cuales dosage va a significar dosis, ¿sí? Y con el mismo significado podemos encontrar dosage amount, dosage unit y dosage quantity. Otro término que surge de dosage es dosage form, que es la presentación de nuestro fármaco. La forma farmacéutica se le dice, o la forma galénica, que me encanta, y que siempre en todas las clases Vicky decía la favorita de Baldo. Sí. Les pedíamos a los estudiantes que usen la que me gustaba a mí, por supuesto. Y finalmente, dosage strength, que se refiere a la concentración, a la potencia o también a la dosis del principio activo del fármaco, ¿sí? Y esto me lleva, después de analizar esos dos términos, me lleva a la conclusión, que, bueno, retomo lo que decía Andrea de la inteligencia artificial. Yo quiero ver los 10 usos de dosage en un texto pasado por inteligencia artificial y que invoque los 10, ¿no? Entonces, concluyo lo mismo que concluimos todos cuando hablamos de traducción especializada, ¿sí? El contexto, la necesidad del contexto, donde el significado y la elección léxica de una traducción dependen del entorno en el cual el texto se produce. Y después nuestra traducción va a depender del por qué y el para qué se traduce. Lo necesario que es comprender siempre lo que estamos traduciendo. No puedo traducir lo que no entiendo porque el resultado va a ser totalmente incoherente. La precisión, la necesidad de conocer y utilizar la terminología exacta según el área de la medicina y el público para el que se traduce. Y bueno, las referencias siempre, porque los nombres de los medicamentos varían según el país de origen y el país de destino de nuestras traducciones. Entonces, para cerrar, la traducción médica no es solamente un ejercicio de transferencia lingüística, es una labor que exige rigor, que exige conocimiento especializado y un compromiso ético para asegurar que la información llegue de manera precisa y adecuada a su destinatario. Lo mismo que puede extenderse para todas las áreas de la traducción especializada. Las palabras bien traducidas pueden ser tan vitales como los tratamientos médicos que describen. Muchas gracias. Llegamos con el tiempo. Muy bien. Bueno. No Listo. sé si hicieron... Las preguntas las hacemos después. Sí, tengo una. Bueno, ¿qué consejo le darías a los estudiantes y traductores para mantenerse actualizados en terminología médica, teniendo en cuenta la evolución en este campo? ¿Se apagó? Ahí está. La lectura, siempre lectura de textos médicos actuales, de noticias sobre medicina, el Merck Manual eterno, siempre, y seguir a traductores que son referentes en el campo, como Fernando Navarro, que el 80% de lo que vamos ajustando y del vocabulario en el que vamos avanzando es de Fernando Navarro y la Real Academia Nacional de Medicina de España. Y Muguerza, Pecker, que también siempre publica muchísimo y es un traductor muy activo. Tengo una más, que es, bueno, según tu opinión, que un poco ya la dijiste, pero el uso de la inteligencia artificial ¿ayuda a reducir los errores terminológicos o aumenta la confusión al manejar términos tan específicos?
¿Qué pregunta? Las dos, ayuda y no ayuda. Es importante siempre un uso criterioso de la tecnología. La inteligencia artificial, si bien nos invade por todos lados, no deja de estar en pañales y no deja de, en muchísimos casos, alucinar muchísimo y producir incoherencias. Lo que no comprende, lo que no entiende y lo que no puede interpretar a la primera lo inventa. Y a veces, bueno, con los alumnos que buscan producir trabajo original a través de la inteligencia artificial, tenemos resultados que no tienen sentido por donde se lo mire. Y en cuanto a la traducción, el deber del traductor, el deber ético y moral del traductor sigue siendo revisar hasta la última palabra, y que lo haya producido una persona o que lo haya producido una inteligencia artificial, eso no lo cambia. El traductor tiene que seguir cerciorándose de que cada término de la traducción es correcto y que está ajustado. Entonces, ayuda a veces. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya interesado y disfruten el resto de las jornadas.